Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Les saluda el maestro y evangelista Israel Escalante para todos mis hermanos en diferentes partes del mundo. Amén. Vengo a traerles una pequeña palabra de reflexión, de ánimo. El título de este mensaje se titula, más que todo va a ser otra pregunta ahora. ¿Por qué Jehová es mi pastor? ¿Por qué Jehová es mi pastor? Porque Jehová es mi pastor. Amén. Porque Jehová es mi pastor. Primero voy a explicar qué significa la palabra oveja. La palabra oveja en el hebreo significa el que camina hacia adelante. En realidad la oveja no tiene orientación, no tiene sistema de orientación. O sea, si sale a los pastizales, si sale a los grandes campos, la oveja de por sí se pierde. Por eso que en San Juan capítulo 10, cuando habla que Jehová es nuestro pastor, dice que la oveja, ellos escuchan mi voz y ellos le hacen caso. ¿Por qué? Pues porque conocían la voz de su pastor, sabían de dónde venía su salvación, sabían de dónde venía su guía. Amén. Yo voy a arrancar del Salmo 23, voy a arrancar en el Salmo 23, versículo 4 en adelante. Amén. Y les voy a explicar por qué no los otros versículos después. Amén. Usted ya lo sabe como buen lector de la palabra, porque yo sé que usted es un cristiano que nunca deja de leer la palabra. Y me tocó hace muchos años ir a predicar al penal de Devoto, que es muy conocido acá en Buenos Aires, y ver una historia en un paredón. Una historia de un hombre que había muerto y se había entregado en los últimos días al Señor de su vida, y el Señor lo estaba esperando del otro lado, y le dice: Señor, tú has estado conmigo, yo he estado conmigo, cuando tú no estabas conmigo, yo he estado contigo, cuando tú me negabas, yo igual estaba contigo, en las buenas y en las malas siempre estuve contigo, le dice. ¿Quieres ver? Le dice. Esa es una historia, ¿no? Ficticia. ¿Quieres ver? Le dice. Y lo lleva a una playa, lo lleva a las arenas de una playa, y ven 4 huellas que tenían principios, iban así, se iban, 4 huellas. Y el Señor le dice a este hombre, le dice: 2 huellas son tuyas y las otras 2 huellas son mías. Y él agarra y le dice, le hace recordar todo el transcurso de su vida, le dice: ves, yo siempre estuve contigo. Pero él veía que en una parte de su vida solamente habían 2 huellas, y otra vuelta aparecían 4 huellas, y otra vuelta aparecían 2 huellas, y otra vuelta aparecían 4 huellas. Y cuando termina el recorrido, agarra y le dice: Señor, me has engañado, le dice así. ¿Por qué? Le dice esto. Porque dijiste que siempre estarías conmigo, y me he dado cuenta que en el transcurso de mi vida solamente habían 2 huellas y después habían 4 huellas, y así. Y le dice: hijo, yo nunca te abandoné y nunca te dejé. Esas 4 huellas eran 2 huellas tuyas y 2 huellas mías. Y esas 2 huellas que estabas viendo eran las mías. Porque tú te habías caído y yo te había levantado y te había cargado en mis hombros. De la misma manera, el salmista nos va a relatar algo hoy día. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Amén. Bien. Hay un comentarista bíblico que dice que el, 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 el único ser que pudo entonar este salmo a la perfección
fue Cristo cuando descendió a las profundidades de la tierra para rescatarnos. Porque ustedes tienen que recordar que es una tipología, es una alegoría, es una metáfora de lo que hacía el pastor cuando se perdía una oveja o cuando estaba siendo acechado por los lobos, por los carroñeros, por las águilas, cuando estaban siendo perseguidas, o cuando caían por un barranco, por un desfiladero, él tenía que meterse a rescatar a su oveja. Por eso dice, no, aunque camine por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, ¿por qué dice tu vara y tu callado me infundirán aliento? Porque lamentablemente era siempre la misma. Era siempre la misma oveja que se salía del redil. Si eran 100 ovejas, por eso el Señor dice, ¿no? Que el Señor tenía 100 ovejas y si se perdía uno, él dejaba a las 99 y se iba a buscar a las 100. Y la traía en sus hombros gozoso, dice, alegre, feliz. Pero no es que la traía en sus ojos porque no podía eh, eh, la traía en sus hombros, no es porque la traía de tanta felicidad que tenía. Claro, la había recuperado, la había rescatado, pero la traía en sus hombros porque con la vara le había roto la pierna. Le había roto la pierna. Algo similar con lo que hace con el Señor con Jacob, cuando le da un golpe en la columna y lo deja renco para toda su vida. Así el Señor tiene que corregir nuestros pasos. Así el Señor tiene que enderezar nuestros caminos, porque muchas veces nuestras emociones, nuestros deseos nos van a hacer oír en contra de la voz o la obediencia a Dios y guiarnos más por nuestras emociones y por nuestros deseos, yendo en contra de la voluntad de Dios. Recuerda que Pablo es una pierna quebrada. Pablo es una pierna quebrada. A esta la llamaba la pierna quebrada. Pablo le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón de mi carne. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, sácame esta enfermedad, sácame este dolor. Y parafraseando le estaba diciendo, Pablo, mira, agradece que estás vivo y no estás muerto como muchos de los que estuvieron a tu lado están muertos hoy en día. Agradece. Yo quiero que tú mires a tu alrededor y quiero que hagas una retrospectiva de estos años y recuerdes lo que empezaron contigo y los que ya no están contigo. Los que perecieron en el desierto y tú todavía sigues ahí. Y el Señor todavía te sigue encaminando, arreándote. El cayado era la punta de la vara que tenía como una C, que encajaba justo en el cuello para meterla con fuerza dentro del redil. O sea, si el Señor sabe que te estás saliendo del camino, el Señor va a hacer lo imposible para que tú vuelvas otra vuelta al camino. Por eso es la gran pregunta, ¿cómo quieres que te llame el Señor? ¿Cómo quieres que el Señor te haga regresar a su camino? ¿Por las buenas o por las malas? Porque el Señor nos llama con amor,
Primero nos llama con amor. Después nos llama con aflicción y después con dolor. Como quieres. Pero recuerda que la gente que va a estar y Satanás va a usar para ir en contra tuya, va a estar ahí. Este va a caer. Y el Señor no lo va a borrar de tu camino. El Señor los va a dejar ahí para que sean testigos de cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Para que sean testigos de que Dios como hoy te va a levantar. Para que sean testigos de lo que Dios va a hacer en tu vida. Por eso es que Dios no los ha eliminado y no los va a eliminar. Por eso aderezarás, dice. Aderezas mesa delante de mis de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Cuando la oveja venía todo lastimada, raspada, engrañada, se desinfectaba sus heridas, se desinfectaba. Y a consecuencia de esas infecciones venían moscas. Botaba un hedor, un olor putrefacto. Nadie se quería acercar. Así como pasa, mira, esta persona pecó, miras. Antes predicaba la palabra del Señor, ahora mira, y como si te hubieras acostado con un zorrillo, se te alejan de ti. Pero el Señor no es así. Porque el Señor igual te acaricia, igual te abraza, igual te restaura, porque el Señor igual te unge con ese aceite que va limpiando tus heridas. ¿Sabes por qué? Porque esas heridas traen moscas. Y esas moscas se le metían en los oídos a las ovejas. Y las ovejas terminaban muriendo locas. Porque las moscas les taladreaban el cerebro. Por eso hay mucha gente que no vuelve a la iglesia porque dice, no, el hermano que dirá, la hermana que dirá, los pensamientos. Señor, unge mi cabeza. Por eso es que el Señor unge nuestra cabeza con su Espíritu Santo. Porque tú no vienes por el hermano, no vienes por la hermana. Hoy me dicen que estoy flaco, ayer me dijeron que estaba gordo. Total, a nadie le va a caber tu situación. Porque tú no vienes por la gente. Tú no vienes por el que dirán. Tú vienes por Cristo. Amén. Y así solamente una cosa tienes que desear, dice el salmista. Y en la casa de Jehová moraré por largamente. Ciertamente el bien y la misericordia. La misericordia quiere decir estado de miseria. O sea, el estado de la oveja era un estado de miseria, donde nadie la quería agarrar, nadie la quería abrazar. El bien y la misericordia, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así el Señor te tendrá. Amén. Porque para el Señor, para la gente tú no valdrás nada, pero para el Señor vales mucho. Vales tanto como esas 99. Amén. Vales tanto como esa que se creía intocable. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu hogar. Y recuerda que la pregunta de hoy día es, ¿Jehová es mi pastor? Si Jehová es mi pastor, entonces Jehová trae 3 cosas a mi vida. Protección, porque está protegiéndome. Me está dando identidad, porque me puede identificar por su voz, porque camino conforme a su voluntad.
y me das provisión, porque en Él nada me va a faltar. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te saludamos desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, para todos nuestros hermanos en todas partes del mundo. Les saluda el maestro y evangelista Israel Escalante. Dios les guarde y Dios les bendiga. Recuerda, abrázate del Espíritu Santo, abrázate del Señor, y que sea la presencia de Dios el que esté fortaleciendo tu vida, el que sea restaurando las relaciones que tengas y fortaleciendo cada día más tus pasos en pos de la presencia del Señor. Amén. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga.